Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. Saludamos al señor doctor José Herrera Falcones, allá en la capital de todos los manavitas, la ciudad de Puerto Viejo. Él ahora está al frente de la reconstrucción de la provincia de Manabí. Y entiendo también pues lo que toca a Esmeraldas, pero con él vamos a saber de ello. Lo saludamos, le agradecemos por estar con nosotros aquí en Huancavilca 830M. Doctor, bienvenido, buenos días. Muy buenos días con todos, un saludo cordial a todos los radioescuchas. Muchas gracias por la entrevista y con todo gusto estamos prestos a brindar toda la información que se requiera o ustedes necesiten. Los contadores, cuando llegan a una empresa o quien compra una empresa, lo primero que pide es, a ver, hágame un balance de situación inicial. O sea, para saber qué hay que pagar o qué hay que cobrar, cuál es el patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Acá, en cambio, con todo lo que se anunció, que la reconstrucción de Manabí cuesta, o de Manabí Esmeralda, cuesta 3.400 millones más menos de dólares, y que para ello hay que subir el IVA del 12 al 14% durante un año, y hay que ayudar, y que llegó un ministro también y nos dijo que había 300 millones de dólares desocupados ahí, que no había para qué tenerlos desocupados y que había que ocuparlos en otra cosa, pero esos 300 millones de dólares eran casualmente de la cuenta reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Bueno, eso es de dominio público, ya no está ese ministro. Usted, que tiene poco tiempo, doctor Herrera, en este cargo tan sensible, tan importante y tan trascendental, de pronto se podría hacer con su trabajo, ¿qué ha encontrado y cómo le va a hacer, cómo va usted a coadyuvar con la vicepresidenta de la República, puesto que ella ha sido nombrada por el señor presidente de la República la responsable de todo el quehacer de la reconstrucción de Manabí y de Esmeraldas, el lado del Buen? Bienvenido. ¿Cómo no? Nosotros llegamos a esta gestión a fines de enero ya. Cuando iniciamos la gestión, lo primero que hemos hecho es pedir la información respectiva. Por desgracia, no tuvimos la transición debida. El compañero Carlos Bernal no nos hizo entrega de la oficina, y esta es una oficina donde hay mucho más gestión que acción ejecutiva o que ejecución presupuestaria. Entonces, un poco era importante conocer toda la información que él manejaba. Sin embargo, parte del equipo que trabajó con Carlos estuvo sí prestos a poder brindar información, pero habían cosas importantes que hubiera sido muy bueno recibirlas por parte directamente de Carlos. Nosotros hemos luego ya podido analizar cuál ha sido la situación, hemos podido verificar cómo han ido avanzando los procesos, y bueno, un poco no con el ánimo de polemizar ni de corregir lo que se dijo antes en el pasado. En efecto, la ley de solidaridad tenía como propósito recoger dinero, y siempre se habló de aproximadamente 1.500 millones de dólares, y finalmente eso es lo que se ha podido recaudar, más allá de 1.500 específicamente, con corte a febrero, 1.537 millones de dólares. Los otros 1.500 millones de los que siempre hemos conversado, porque este universo de recaudaciones o de fuentes de financiamiento de reconstrucción se divide en dos cosas: ley de solidaridad y otras fuentes externas, como presupuesto general del Estado, créditos internacionales, donaciones, etcétera, son también de aproximadamente 1.500 millones de dólares. Ese 50% más o menos, que es ley de solidaridad, en algunos casos es la contraparte de los créditos internacionales. Entonces, de ese 51%, el 23% de ese 51% se encuentra
reservado, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad?, como contraparte de la ley de los créditos internacionales. Por eso el anterior ministro de Finanzas dijo lo que dijo y por eso tomó la decisión de utilizar esos dineros en algún cuadre de cuentas. Pero lo rescatable de esto es que de forma inmediata el señor presidente de la República dispuso de que esos dineros vuelvan a su cuenta natural y que bajo ninguna circunstancia nunca más se vuelvan a utilizar. Eso es algo que debemos destacar. En cuanto a la ayuda que debemos brindarle a la señora vicepresidenta, debo decirle que en Manaví nos sentimos contentos, en Manaví y Esmeraldas nos sentimos contentos de que esta funcionaria, no solo por su jerarquía, sino también por su capacidad, por su conocimiento de diferentes materias, especialmente la vivienda, el tema social. Estamos muy contentos de que sea nuestra vicepresidenta quien presida el Comité de Reconstrucción. Hemos tenido ya varias reuniones de trabajo con la señora vicepresidenta, 2 de ellas con todos los miembros del comité, varias otras con el equipo que trabaja en reconstrucción, y créame que nos sentimos, vuelvo a insistir en ese término, contentos de tener una vicepresidenta, una funcionaria, una persona preocupada, ya empapada prácticamente de la realidad de reconstrucción y con el ánimo sobre todo de hacer mucho más de lo que se ha hecho. Nunca va a ser suficiente, estamos conscientes de aquello. El objetivo es claro, el objetivo es poder cumplir con todos los planes y proyectos que se tienen, que se están generando también nuevamente. Doctor Herrera, a ver, planes totalmente de acuerdo, proyectos ya no. Proyecto es proyectar, pero no, acá la gente necesita resultados y para tener resultados hay que tener primero dinero. Esos 1.500 millones de dólares que usted alude, estuvieron en caja para ser administrados o simplemente es que probablemente los tengamos, o no son 1.500, sino 900, son 950, son 1.100, porque usted acaba de decirnos que aún faltan 1.500 más, y la cuenta es 3.400, más o menos, dije yo hace poco, millones de dólares. Entonces, si quisiéramos precisar exactamente cuánto hay en el cajón, como llamamos, o sea, cuánto hay en caja, cuánto hay efectivo, cuánto usted puede disponer para continuar con este proceso de reconstrucción de Manaví y de Esmeraldas. Bueno, los saldos de la cuenta de ley de solidaridad se encuentran en finanzas, o sea, realmente existe un saldo aún cerca de 34 millones de dólares de dinero que no ha sido destinado, llamemos, a algún proyecto o no se haya planificado, ¿verdad? Aquí tenemos 3 fases en este universo de 3.000 millones de dólares que ha sido la reconstrucción, tanto de ley de solidaridad como de otras fuentes, créditos internacionales y donaciones, ¿verdad? Nosotros ya tenemos invertido, o el plan Reconstruyo ya ha podido finalizar proyectos por un monto aproximado de 860 millones de dólares en ambas provincias, en diferentes sectores. Se encuentran en ejecución, es decir, en obras que se están en este momento llevando adelante 1.120 millones aproximadamente, y tenemos planificados asimismo 970 millones. Ese no planificado, donde se tiene que trabajar un poco en revisar la priorización que en su momento se efectuó. Eso no significa que se va a dejar sin hacer una obra a un cantón, sino al contrario, es ver la importancia a efectos de poder generar los mecanismos de aceleración de esto, ¿no? Según las cifras de finanzas, el saldo de la cuenta Ley de Solidaridad es de más allá de 300 millones de dólares, 320 si no me equivoco, aproximadamente, que fue también objeto de un examen de Contraloría que hace poco se efectuó por el tema de los 300 millones. Ahora, tenemos nosotros en este año 2018 la intención, tenemos la meta, ¿verdad?, el reto de poder ejecutar proyectos, ¿verdad?, con las fuentes externas que tenemos. Tenemos planificados
cerca de 750 millones de dólares en diferentes proyectos desde fuentes internacionales, esto es los créditos del Banco Europeo de Inversión, los fondos no reembolsables del AIF, créditos del Banco Mundial. Hoy tenemos una reunión en la ciudad de Manta, la señora vicepresidenta estará una vez más en la provincia de Manabí, en territorio, palpando la realidad, estará en una reunión de trabajo con las personas encargadas del manejo de los créditos del Banco Mundial para afinar todos los detalles de obras importantes que se están financiando a través del Banco Mundial. Esto es el puerto de Manta, escuelas del Milenio, hospital de Pedernales, etcétera. Entonces va a ser una reunión importante. Tenemos también dentro de esas fuentes internacionales, entre los 740 y pico de millones que deseamos ejecutar en este año, está la donación china para el tema de créditos de hospitales y viviendas. Tenemos los fondos de la Agencia Francesa de Desarrollo, tenemos una segunda fase de la donación china y tenemos también un crédito del Exim Bank. Entonces, repito, el reto es habilitar o generar todas las condiciones para que los proyectos con fuentes externas se pudieran ejecutar. El trabajo no es fácil porque nosotros como Secretaría Técnica, el comité emite las resoluciones, es el que prioriza en el sentido del grado de importancia de los proyectos. La Secretaría Técnica articula, controla, hace un seguimiento a todos los actos que decide el comité, pero lo ejecutan los diferentes organismos, entiéndase, SECOP, Ministerio de Obras Públicas, empresas públicas como el Ecuador Estratégico, entre otros, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que hacer una articulación siempre y los ejecutores presupuestarios, por llamarlo de alguna forma, son las instituciones públicas, no precisamente la Secretaría. Por eso debemos estar siempre atentos a cumpliendo las disposiciones del comité, en este caso presidido por nuestra querida vicepresidenta, estar atentos en conjunto con finanzas, viendo la ejecución presupuestaria. Por eso es que a veces las cifras no podemos decirle tenemos un saldo de X a este día, porque lo maneja el saldo finanzas y la ejecución presupuestaria la manejan las diferentes entidades. 7:77 de la mañana, 23 minutos. Estamos dialogando con el señor doctor José Herrera. Él es el secretario técnico de la reconstrucción de Manabí. ¿Usted, Lenín? Gracias, economista. Doctor Herrera, buenos días. ¿Qué acciones en concreto se están tomando contra esos contratistas cuyos incumplimientos han impedido que 709 familias puedan tener sus viviendas? Sí, en efecto, han habido este gravísimo problema. Desgraciadamente, estos contratistas han abusado de la confianza pública o de la fe pública, como suelo decir yo, porque han recibido sus anticipos, consiguieron beneficiarios, les hicieron firmar documentos, en algunos casos han verificado que les han hecho firmar incluso hasta la recepción de la vivienda que no existe, y se llevaron las plata. La Contraloría General del Estado hizo un examen al respecto, incluso hay cerca ya de 9 o 10 contratistas, esta es una información que nos ha proporcionado MIUBI, que están ya siguiéndose los procesos coactivos. Yo sí quiero destacar que en esta administración del presidente Lenín Moreno, cuando nuestra compañera vicepresidenta, hoy vicepresidenta, fue ministra de Vivienda, le tocó una ardua tarea en poder poner orden, digamos, valga la redundancia, en todo este tema de las viviendas. Tuvieron que hacer los seguimientos del caso y muchos contratistas que estaban declarados como incumplidos o que, no habían ejecutado sus viviendas y que estaban a puertas de ser declarados como incumplidos, pudieron comenzar a trabajar. ¿Por qué? Porque algunos de los bonos, algunas de las construcciones en viviendas propias tenían que hacerse dentro de la zona ceros, y la zona cero de Manta, Puerto Viejo, Pedernales, en algunos casos estuvieron cerradas hasta el año pasado, por el mes de agosto, septiembre aproximadamente. Entonces se le acababan los plazos. Hubieron que dar todas las facilidades, la viabilidad, se concluyeron en algunos casos y en otros definitivamente no. Ingresó la Contraloría General del Estado, hizo todos los exámenes por pedido casualmente
de esta nueva administración del ministerio, y se ha llegado ya a determinar el incumplimiento y ya están en procesos coactivos. Pero eso, como bien ha dicho nuestro ministro actual, ministro Sandoya, no puede detener o no puede hacer que se deje de construir esas viviendas. Ya se encuentran en proceso nuevamente de contratación, y en las próximas semanas, Dios mediante, se estará comenzando ya la ejecución de las viviendas estas que se quedaron sin hacer, por llamarlo de alguna forma. Son solo 709 familias las que requieren de atención. La vicepresidenta habló de 6.000 familias. ¿Qué le falta a estos grupos humanos? ¿Cuáles son los requerimientos que tienen ellos y con qué tipo de ayuda, de contribución van a llegar ustedes como secretaría? La meta, según el plan de reconstrucción, según la información que se pudo colegir en su momento post-terremoto y se fijó ya como una meta luego de los diferentes censos, era que se pueda intervenir en 45.451 viviendas. Esa intervención estaba dada tanto en bonos para construir en terreno propio, en viviendas en terreno urbanizado, ¿verdad?, y en reparación, en los bonos de reparación de viviendas. Aproximadamente hubieron 19.500 bonos de terreno propio, 7.800 viviendas en terreno, 7.400 viviendas en terreno urbanizado y cerca de 18.400 bonos de reparación, los bonos de $4.000. Esa representaba una inversión de aproximadamente $570 millones. De esa meta se pudo contratar 38.599 intervenciones. De esas 38.000 han quedado entregadas ya 32.679, es decir, tenemos una diferencia de 5.900, y allí las 6.000 que decía nuestra vicepresidenta, una diferencia de 5.900 que requieren que se aceleren los procesos constructivos para que puedan ser ejecutadas, corresponden, es decir, a las viviendas que se hallan en ejecución. Y tenemos por contratar para alcanzar esta meta 6.800 soluciones nuevamente. Estas son las que están ya consideradas dentro de la planificación que se ha hecho para este año. Parte proviene de una donación china de aproximadamente $75 millones para las viviendas en terreno propio, y otra parte corresponde a los bonos, aproximadamente $16 millones, que ya se encuentran asignados desde finanzas al MIDUBI a efectos de que se puedan también ejecutar. Me refería a aquello, a lo que en las próximas semanas se estará, Dios mediante, iniciando ya la ejecución de esto. Esos $75 millones es el crédito no reembolsable chino cuyos recursos no se han podido obtener todavía, entendemos que por falta de gestión o por qué otro motivo, doctor Herrera. No ha sido bajo ningún caso falta de gestión, es un crédito no reembolsable o una donación. Realmente nosotros lo tenemos registrado como donación, y lo que menos ha existido aquí es falta de gestión, menos de los compañeros del MIDUBI. Al contrario, se están haciendo las gestiones necesarias, pero ha habido primero, repito, que ir terminando algunos procesos para iniciar otros. Estamos ya, entiendo, en la parte final entre los trámites que se tienen que hacer de Semplades y el Ministerio de Finanzas para que ya pueda brindarse ese recurso o pueda tener ese recurso ya el MIDUBI y nuestro compañero Adrián pueda ya iniciar la ejecución. Yo, por el contrario, Lenin, quisiera más bien decirle que en esta gestión, desde que yo estoy en adelante, he sido testigo y he podido observar la permanente preocupación de todos los compañeros ministros que están involucrados en esto, en la reconstrucción y que sus ministerios tienen que ejecutar. Ha habido una preocupación constante y perenne. Obras públicas, el ministro Paul Granda ha estado todo el tiempo pendiente de que se concluya la ejecución de las obras que están haciendo, y al contrario, tienen nuevos proyectos también que están presentando y que han podido identificar a efectos de que el comité pueda resolver su pertinencia. También en salud, la señora ministra de Salud ha estado permanentemente, yo en plan de chiste les digo que ella parece no solo doctora, sino ingeniera arquitecta, porque conoce los planos de los hospitales y los detalles técnicos y las necesidades al revés y al derecho. O sea, una preocupación en esas dos áreas tan sensibles como vivienda de salud, que está de más que se lo diga. O sea, realmente ha sido
importantísimo. Y qué decir, pues, de nuestra vicepresidenta, que ella nos está permanentemente monitoreando, chequeando y viendo de que las cosas vayan avanzando. Créame que desde que hemos llegado acá hemos podido tener ya avances significativos en cuanto a las gestiones y a las ejecuciones que se han tenido que ya dar desde parte de Secretaría. Ahora, en los aspectos constructivos, pues a veces toman algunos tiempos. Esperemos que aquí a unos 3 meses podamos volver a hablar, doctor Herrera, y que los resultados sean pues fructíferos para beneficio de ese número de aproximadamente 6.000 familias que aún todavía no tienen pues recuperados sus bienes y siguen pues ahí a la espera. Un abrazo para usted, que le vaya bien. Muchísimas gracias a ustedes. Pasen bien. Huancavelica, la H grande de la información.